Hola, mi nombre es Abimelix Bamoso, estudiante de la Universidad CNCI. Mi matrícula es AL069375 y esto es el proyecto integrador de la materia Física 2, siendo hoy día 1 de febrero del año 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy estaré hablando acerca del electromagnetismo y algunos temas relacionados. ¿Cuál es el origen del electromagnetismo? Bueno, para empezar debemos entender que estas son dos disciplinas diferentes. Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron conociendo fenómenos como el de que la electricidad es capaz de generar campos magnéticos. Y de esta manera se establecieron principios que determinaron el mecanismo de ambos fenómenos. Así se unificaron. Y algunos hechos importantes en la historia fueron los siguientes. Por ejemplo, en 1820, el físico Hans Christian descubrió por accidente que una brújula situada en el centro de un circuito eléctrico se orientaba perpendicularmente a los cables conectados a una batería. Entonces, de esta manera demostró que la electricidad efectivamente generaba una fuerza similar al de los imanes. Por ejemplo, Michael Faraday en 1821 construyó el primer motor experimental utilizando un alambre sujeto a un soporte, de tal manera que cada extremo del cable se encontraba sumergido en mercurio, y después colocó un imán en el centro de la estructura, y al aplicar una corriente eléctrica en el alambre, este comenzó a girar alrededor del imán. Entonces ahí fue como un modelo de lo que sería un motor. Y Nicolás Tesla también en su laboratorio de investigaciones desarrolló un motor de inducción, el cual funcionaba con corriente alterna. Esta se aplicaba en la actualidad en algunos aparatos eléctricos como las lavadoras, licuadoras y refrigeradores. Estas investigaciones entonces han ayudado al desarrollo de la sociedad humana y han hecho que entendamos el fenómeno magnético de la corriente y la inducción electromagnética. ¿Cuáles son los tipos de imanes? Bueno, hay dos tipos, los permanentes y los transitorios. Los permanentes son los que se dan de origen natural, es decir, los que encontramos en el medio ambiente. Los transitorios pues se fabrican artificialmente con diversas clases de aleaciones, por ejemplo, el hierro combinado con el níquel o el hierro con el cromo. Los imanes cuentan con dos centros de fuerza en cada uno de sus extremos, conocidos como polo norte y polo sur, y en conjunto son llamados polos magnéticos. Estos polos, los iguales se repelen y los que son diferentes se atraen. La teoría del magnetismo. Esta teoría enuncia que los metales magnéticos están formados por muchos imanes elementales pequeños y que estos están desordenados en secciones que se les conoce como dominios magnéticos y apuntan a una misma dirección. Pero cuando ese cuerpo recibe la influencia de un campo magnético, todos los dominios se alinean en una sola dirección, quedan paralelos entre sí. Hay otra ley que se llama la ley de Lenz. Esta ley se basa en la ley de inducción de Faraday. Establece que cuando se conecta un campo magnético variable a una bobina, se induce una fuerza electromotriz, el voltaje inducido. Dicho de otra forma, la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en el circuito es proporcional a la variación del cambio de flujo. La polaridad de una fuerza electromotriz FEM inducida genera una corriente magnética que se opone a la variación que produce. Y ya por último, la ley de inducción de Faraday. Bueno, esta establece que la fuerza electromotriz que es inducida en un circuito conformado por un conductor es directamente proporcional al número de líneas de fuerzas magnéticas que son cortadas en un segundo. Es decir, el voltaje
y el flujo magnético de un circuito varían con el paso del tiempo.